Lucas capítulo 13, verso 10 dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. Primera parte. Estaba dentro de una sinagoga el Señor enseñando. Era el tiempo y el momento de la enseñanza porque era día de reposo. Amén. Los judíos se juntaban el día sábado, que era el día de reposo, para estar juntos, y mientras estaban en el templo, estaban orando, estaban atendiendo las cosas de la ley. Pero el Señor hace las cosas a veces de una manera diferente. Amén. Dice el verso 12: cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Estamos viendo a una mujer que tenía un problema. ¿Cómo estaba? Encorvada. Y dice la palabra: en ninguna manera se podía enderezar. Quiere decir que ya había visitado médicos, en este tiempo diríamos fisioterapeutas, y no había forma de que la mujer se pudiera enderezar, ¿verdad? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjate que hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que sucede en la reunión, ¿o no? Venimos aquí, si tenemos una enfermedad, oramos por los enfermos se sanan. Dios hace los milagros. La mujer recibió el milagro, ¿y a quién glorificaba? A Dios. No glorificaba a Jesús, sino que glorificaba a Dios, porque había sido sanada. Pero siempre está el enemigo atacándonos de que si será verdad, no será verdad, ¿cómo será la cosa? Acá aparece el principal, ¿de dónde? De la sinagoga. Y ahí nos damos cuenta que había una religión, no una relación con Dios. La mujer había sido sanada, estaba glorificando a Dios, pero aquí aparece un religioso. Y dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Si nos vamos a Éxodo 29:10, nos vamos a dar cuenta que la ley del reposo, o sea, del día sábado, la puso Dios. Porque dice que hizo todas las cosas, y al 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Y al hombre y a la mujer les da ese día para que descansen. Un día en la semana. Pero, ¿por qué el hombre se enojó? Por su actitud. Porque se le saltaban las normas religiosas que estaban puestas dentro de esa comunidad. Decía que había que descansar. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. A él no dijo hipócritas, dijo: hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Está hablando de una situación del prójimo. Está hablando de algo que hacemos bien al prójimo. Está hablando de las obras. Está hablando del deseo de ayudar a otra persona. Amén. Jesús
tenía toda la autoridad para hacerlo. Ahora, yo también me hago esa pregunta. Digo, si el Señor tenía toda la semana y toda la semana venía sanando gente, pero ¿dónde sanaba la gente? En las calles, en la montaña, en los lugares. Pero ese día específicamente estaba en una sinagoga. Estaba en el lugar donde se supone que se reúnen las personas que quieren adorar a Dios. Para eso se juntaban cada sábado. Para eso se juntaban cada día de reposo. Acá no dice sábado, pero dice día de reposo. Ahora, en el lugar donde más se tendrían que ver los milagros es en el lugar donde más hipócritas hay. Porque la hipocresía es tener una apariencia de religión o de religioso y no hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vemos porque el Señor que se enfrenta a la gente y le dice las cosas. Ahora, hay tres aspectos en este día en el cual me gustaría compartir. El primer aspecto es el lugar donde se junta la gente para adorar a Dios. El segundo aspecto es qué sucede en el lugar donde se adora a Dios, ¿verdad? Y el tercer aspecto es, ¿quieres ser desatado? Porque aquí vamos a seguir leyendo. Dice, en el verso 15 es cuando le dice hipócrita, y en el verso 16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esta es la gran pregunta. Al último tocaremos este tema. Hija de Abraham, ¿qué quiere decir? Creyente. Y los creyentes pueden tener una atadura que es diferente a estar poseído. Quiero que esto quede bien claro. Una cosa es estar poseído por un espíritu inmundo y otra cosa es estar atado por un espíritu o por una enfermedad. Porque esta es la gran pregunta que me hacen muchas veces. ¿Un creyente puede estar atado? Según la Escritura, sí. ¿Un creyente puede estar poseído? Según la Escritura, no. Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no permite que entre otro espíritu. ¿A ver? Si tienes el Espíritu de Dios, ¿qué dices? Abba Padre. Reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Si tú haces una pequeña oración en la cual reconoces que Cristo murió en la cruz derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados y los tuyos. ¿Amén? Y que Jesucristo es mi Señor. Eso no lo puede reconocer ningún espíritu que no sea de Dios. Ahora, ¿un creyente puede estar atado? Sí. Y eso vamos a verlo luego. Pero primero vamos a ir por partes. La primera parte es, ¿dónde estamos? ¿El día de reposo o el día que nos toca reposar? ¿Sí? Hay tanto y diversidad de opiniones con respecto a esto. Hay unos que solamente se reúnen los sábados. Y si tú trabajas el sábado, ¿cómo te reúnes? ¿Por qué han puesto ahora el domingo? Es controvertido esto, ¿verdad? Ahora, ¿la ley para quién es? Para nosotros. ¿Para quién? Para todos. No, la ley es para el pueblo de Dios, para los judíos. Para nosotros es la gracia y la misericordia. Nosotros tendría que ser todos los días domingo para reunirnos y alabar al Señor. Porque dice que en los Hechos de los Apóstoles, dice que los apóstoles con la gente se reunían por las casas y comían, y Dios agregaba cada día los que habían de ser salvos. ¿Amén? Había martes y jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, ¿sabes? En Cristo somos libres. La ley impone
ley. Y si tú transgredes la ley, ¿qué te pasa? Te castiga. Si te pasa un semáforo en rojo, ¿qué? 4 puntos, 200 euros. Así de sencillo. Y siempre que no te dé un tortazo con otro. Pero si tú transgredes la ley misma tiene sus penas. Ahora, si estamos libres en Cristo, cada día para nosotros debe ser un gozo juntarnos. Y si nos juntamos por la casa, gloria a Dios. Siempre y cuando nos dediquemos a alabar al Señor, a hablar de las cosas de Dios y no a otras cosas. El tiempo de reunión es el tiempo en que yo decido ir a un sitio para alabar el nombre del Señor juntos con otros hermanos cristianos que hacen lo mismo. ¿Amén? Por eso es que muchas veces le digo, mira a tu hermano que está al lado y dile gracias por venir. ¿Sabes? A veces parece una tontería, pero cuando tú le das la mano a tu hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tú recibes bendición y la única manera de transmitir la bendición quiere decir, ¿por qué Jesús muchas veces sanó? Al leproso le dijo, sean sanos, se fueron, eran 10, ¿no? Iba de camino y uno volvió a agradecer, pero se sanaron los 10. Al ciego Bartimeo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? Obvio, Señor, estoy ciego. Bueno, se sanó. Pocas veces el Señor hace cosas donde pone sus manos. En este caso, relata el evangelista que escribe acá el Evangelio, que puso las manos sobre la mujer. Y cuando pone la mano, la mujer es sanada. ¿Ven? ¿Es importante reunirse? ¿Qué les parece? Ahora, la pregunta que yo me hago es ¿por qué me reúno? Porque me gusta verlo al Ricardito los domingos que vienen. También. Pero, ¿sabes? Yo me reúno porque dice que en la comunión de los santos está el perdón de pecados. Amén. No porque lo haya dicho yo, si lo ha dicho el Señor, que en la comunión de los santos está el perdón de pecados. Ahora, dile al hermano que está al lado tuyo, tú eres santo, hermano. ¿Qué tienes? ¿Coronita? Eres santo porque Cristo te ha santificado, no porque eres San Antonio o San Miguel. Eres santificado. Una cosa es que yo estoy en un pueblo y me llamo San Bernabé. Yo me llamo Bernabé. Y sabes una cosa, en el calendario sale que el día 11 de junio sale San Bernabé. Y me pusieron a mí, entonces yo soy un santo. No, soy un pecador como cualquiera. Santificados pues por medio de Jesucristo, somos más que vencedores. Y ahora sí somos santificados y santos. Porque Él va a llevarse un pueblo santo. ¿Ven? Ahora, cuando yo me reúno en la comunión de los santos, está el perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Si no, solamente Jesucristo. A ver, Jesucristo viene y cambia el sistema. Cambia el sistema en el aspecto de que ¿quién muere por nosotros? Sino Jesucristo. Derramando hasta la última gota de su sangre. Cuando el soldado romano atraviesa su costado, dice que sale sangre y agua. Cuando un cuerpo no destila más sangre, destila agua, que es el suero que queda. Pero no se queda ahí en la cruz, ni se queda en el sepulcro, sino que resucita, amén, y vive. Se le aparece a un montón de discípulos. ¿Cuántos? La última vez eran como 500. Y le da un mandamiento: espérenme en Jerusalén, esperen ahí hasta que sean investidos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuánto encontramos que se habían quedado esperando? 120. ¿No es cierto? Y cantamos todavía la cancioncita. 120 Pentecostés,
clamaban y pedían al Señor, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Y ahí viene la presencia del Espíritu Santo y llena a los discípulos que estaban en ese aposento. ¿Amén? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban en comunión con los santos. Por eso es que es bueno que nos reunamos, es bueno que estemos juntos para alabar el nombre de Dios, porque cuando el pueblo de Dios se reúne, suceden milagros sobrenaturales. Amén. Amén. Dios lo hace cuando Él quiere y como quiere, pero aquí donde estamos es cuando el Señor se manifiesta con poder. Por eso es que en la sinagoga el Señor estaba enseñando y estaba hablando ahora no solamente con los libros de la ley, sino que estaba hablando con hechos, que es lo que necesitamos. Hechos. Hablar con nuestras vidas. Nuestra vida debe ser un libro abierto, dice Pablo, ¿no es cierto? Para que todos puedan leer qué es lo que Cristo ha hecho contigo. Amén. Y entonces, volvemos a la Escritura. La primera parte es reunirnos para que Dios obre en nuestras vidas. La segunda parte es ¿qué sucede en el lugar donde nos reunimos? Hay milagros. ¿Amén? Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿siempre hay milagros? No. ¿Todos reciben milagros? No. Yo he estado en campañas, me acuerdo en el 78 vino el hermano Gigi Ávila, que era un hombre de Dios que oraba por los enfermos y se sanaban los ciegos. Yo vi un ciego sanarse delante mío y después veía más él que yo. Él veía los carteles de arriba del estadio, las letras pequeñitas, y yo miraba y no las veía. Pero también, como yo era uno de los sugieres de la plataforma, tenía que quedarme hasta el último y ver la gente otra vez volver con las sillas de ruedas. Algunos se habían sanado y habían pasado a la plataforma y mostraban sus sillas y mostraban que habían tirado las muletas. Pero ¿sabes cuánta gente salía del estadio otra vez en silla de ruedas? Y yo le preguntaba, Señor, ¿no podrías haber sanado a todos? Y Dios me decía, cada uno tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que el Señor mira el corazón y no mira tu forma física. ¿Verdad? Dios mira el corazón de la persona. Hablaba nuestro hermano Ricardín de dos hombres. De David, que Dios lo había escogido con un propósito. Y de Saúl, que era el rey. Cuando enfrentan a Goliat, Saúl dice que le pasaba un palmo a todo su pueblo. O sea que era grande. Y el Goliat de este, ¿cuánto medía? Yo me he sorprendido porque en un diccionario, en un libro secular, dice que hasta ahora el hombre más alto de la tierra fue Goliat. Digo, claro, en la Biblia sale, pero en los libros seculares también. Medía casi 3 metros, más o menos, como esta. ¿Me imagina se presenta aquí un pastor que llega allá arriba con un físico, con una pequeña lanza que pesaba 50 kilos? O sea, pero Dios tenía un propósito. ¿Con quién? Con David. ¿Con quién tiene Dios propósito en esta mañana? Contigo. Dile a tu hermano que está al lado, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con nosotros. Aleluya. Estamos congregados en el lugar donde Dios hace milagros y tiene un propósito. ¿Con quién tiene el propósito Dios? Conmigo. O sea que, es verdad, soy San Bernabé.
Ay, qué bonito. Gloria a Dios. ¿No sabía Dios que yo iba a nacer el 11 de junio? Claro que sí. Sí que lo sabía, porque si salgo el 10 era San Expedito. Y si salgo el día 12 era San Braulio o algo así. Y a mí me gusta Bernabé, porque ¿sabes qué dice la palabra que significa Bernabé? ¿Ah? Hijo de consolación. Fíjate, de pronto aparece un Bernabé con un propósito de Dios. Y están los apóstoles reunidos, y está Pablo también reunido, y de pronto el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para el propósito que yo tengo con ellos. ¿No había un montón de apóstoles? ¿No había un montón de gente orando y pidiendo? ¿Por qué Dios se fija en ellos dos? Porque tiene un propósito. ¿Por qué te crees que estás aquí en esta mañana? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios no ha hecho las cosas por hacer. No es casualidad que te haya venido de tu tierra. Ni yo tampoco. Donde yo nací, hoy día hay 2 y 3 metros de nieve. Hace un poco de frío. Yo podría decir, pero ahí estaba bien. Pero Dios, en su misericordia, me trae a España. Me trae a Italia primero y después a España. Yo sé que Dios me ha traído con un propósito. Lo que yo quiero hacer es cumplir el propósito que Dios tiene con mi vida. Decirle: Señor, yo sé que no sé nada, como decía el hermano, pero sé que tú tienes un propósito con mi vida. Algunos piensan: bueno, ¿y qué propósito tiene conmigo el Señor? ¿Me han traído aquí para qué? Yo estaba muy bien en mi país, tenía todas las cosas en mi país, vengo aquí, tengo que andar fregando, tengo que andar lavando, tengo que andar trabajando. Pero si hablas del Señor, verás que alguno se salvará. Amén. Donde tú estás es el reino de los cielos. Amén. Amén. El reino de los cielos es donde tú estás, porque estás tú y el Señor está contigo. Amén. Esfuérzate y sé valiente. ¿A quién se lo dijo? A Josué. Fíjate qué tremendo. Le dice: camina, empieza a caminar. Y se desaparece la nube y se desaparece la columna de fuego y le dice: yo estaré contigo, solamente de palabra. Con Moisés había señales. Con Josué. ¿Se llamaba Josué? ¿Sí? No, se lo dijo a Josué, no me lo dijo a mí. La palabra es para mí. Esfuérzate y sé valiente. Porque donde pise la planta de tus pies será tuyo. Y a veces digo: pero si lo que yo piso en mi casa es del banco, todavía no la alcanzo a pagar. No es eso, es donde tú estás, es tuyo, tú administras eso. Entonces tienes que administrar con tu vida el propósito que Dios tiene contigo. Muy bien. Amén. No te quejes y digas: ay, estaría yo allá mejor. ¿Sabes? Los que se quejaron se quedaron en el desierto. Señor, los puerros y la cebolla que comíamos en Egipto. No aprovecharon el maná de Dios. No aprovecharon que no se le gastaron ni los zapatos. Qué terrible, las mujeres no podían ir al supermercado a comprar zapatos. Es terrible. No existía Primar. Ni Decathlon tampoco. A ver, necesitamos que Dios cumpla el propósito con nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Porque es una cuestión de actitud. Yo tengo que estar dispuesto a que Dios me use como Él quiera, no como yo quiera. Yo a veces veo a los hermanos, esta mañana estuve viendo por la televisión que dan el programa de Buenas Noticias. Tú eres muy jovencito para poderte enfrentar a este hombre de guerra. Pero David dijo algo. Dijo: ¿quién es este incircunciso de corazón para que esté desafiando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y cómo estaban los escuadrones? Tenían
nosotros decimos que teníamos miedo a un julepe bárbaro. Tenía un miedo terrible. Salía este hombre cada día, 40 días, salía por la mañana, mándame uno, decía, y salía disparándolo. ¿Qué hizo Saúl? Le puso la armadura suya. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Saúl tenía un palmo más que todos? Un palmo son 20 centímetros. O sea que tenía una estructura. Le pone la armadura de Saúl, se la pone a David. Y comienza a caminar y David dijo, yo no puedo con esto. ¿Sabes qué le estaba poniendo? La religión. Le estaba poniendo una estructura a David. Y David dijo, no, yo con esto no ando. Pero ¿tú qué experiencia tienes? Bueno, mi experiencia, buen rey, es que a veces agarraba un osito que me quería llevar, un osito de peluche. Le llevaba las ovejas. ¿Usted ha visto un oso? Un oso gris que te da un manotazo y te hace en tiras. ¿Ha visto un león? En la televisión nomás, porque si van, menos mal que cuando vamos al zoológico los tienen los leones ahí guardados. Dice que cuando un león ruge, se escucha a 3 y 4 kilómetros. Y dice, bueno, cuando me robaba una oveja el león, yo iba y le abría las quijadas y lo mataba. O sea que no era un cobardica como los escuadrones del Dios viviente, sino que era un hombre valiente. ¿Por qué? Porque había sido ungido por Dios como rey. ¿Amén? Ya crecerá, no te preocupes. ¿Sabes? Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, vamos a ser valientes. Vamos a hacer cosas que a veces nos parecen imposibles. Como que de pronto tu vecina está media muerta y vas tú y le hablas del Señor, oras por ella y se sana. Y después la vecina dice, bueno, si no hubiera sido por la Virgencita no hubiera sanar. Pero tú has hecho tu parte. No importa lo que hagan los demás, tú haz tu parte. Y la tercera cosa que estamos viendo, verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué te parece? Un espíritu de enfermedad tenía y Jesucristo lo desató. Le puso las manos y le dijo, libre eres. Ahora, tenemos ataduras. ¿Qué te parece? ¿Algunos se atan con algún vicio? ¿A algunos les gusta el trinque un poco más? No, pero no es mucho. A mí me da gracia porque el no es mucho, cuando ve la televisión, cuando ve los noticieros que pasa que han hecho control de alcoholemia, ¿no es cierto? Y le salió uno diciendo, pero si yo anoche me acosté a dormir, claro, un poco tarde y un poco bebido, dice, pero era a las 12 del mediodía y me han dado positivo. Yo pensé que con 4 horas de dormir ya se hubiera ido todo el alcohol. Y se encontró una sorpresa, que esa atadura le hizo pagar 4 puntos y 200 euros. Fíjate qué tremendo. Yo no estoy atado, dice, yo me fumo un cigarrillo una vez en cuando. Pero la Biblia nos dice de fumar, ¿o sí? En ningún lado aparece el cigarrillo, ni que no hay que fumar. Y algunos me vienen con ese tema. Digo, ¿qué es una atadura? Es un vicio. ¿Verdad o no? Y a veces estamos atados por algún vicio, por alguna situación que no nos damos cuenta. Y necesitamos que el Señor nos libere. Amén. 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 Ahora, ¿cómo nos puede liberar el Señor de nuestras ataduras? ¿Qué le parece? Con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es algo sobrenatural que viene a nuestras vidas para que Él pueda transformar nuestras vidas
de adentro hacia afuera. ¿Amén? En este caso, la mujer estaba atada y se le veía la atadura. ¿Por qué? Dice que estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús pone sus manos sobre ella, dice que se levantó y comenzó a glorificar a Dios. ¿Amén? Amén. Esa es la acción. ¿Cómo vamos a saber que estamos libres de atadura? Cuando nos ponemos en pie, cuando glorificamos a Dios. ¿Cómo decía la canción? Gózate. ¿Sí? ¿Cómo se nota que está gozoso? ¿Qué te parece? Mira que está al lado tuyo, ¿se ve gozoso? Muéstrale los Alabanza dientes. al Rey de Gloria, aleluya. Dice, hermano, ustedes saben que yo estoy gozoso. Aunque no se me escape una sonrisa, yo estoy gozoso. Mira. A veces te cuentan un chiste y es tan malo el chiste que lo miras como diciendo. A mí me da una gracia porque a veces no, siempre, con 40 años de casado con Mirta, todavía no hago reír. A veces le digo una tontería y se ríe, pero no se ríe por la tontería que yo le digo, se ríe porque tiene el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor cambia tu situación. Muy bien. El gozo del Señor cambia tu visión. ¿Verdad? Habíamos dicho de que le había dicho a Josué, yo estaré contigo, ¿no? Y de pronto Josué se encuentra con Jericó. ¿Saben la historia, no? ¿Cómo era Jericó? Una ciudad que se podía entrar cada día. Muros grandes. Ah, tenían muros. Parecido a esto, así. Pero de piedra. Los muros eran tan grandes que cuando cerraban las puertas no había forma ni de entrar ni de salir. Y yo me imagino a Josué mirando Jericó y Dios hablándole dice, esto es tu propiedad. Ajá, Señor, dime, ¿con qué armas voy a derrotar? ¿Qué traemos? ¿Un par de bazocas? ¿Un tanque de guerra? ¿Qué traemos? No, dice, pon los músicos y da una vuelta. Al otro día, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir por los muros? ¿Qué vamos a...? No, pon los músicos, da otra vuelta. Y al séptimo día le dice, bueno, Señor, y el pueblo se empieza a impacientar porque vamos todos calladitos, que eso es un milagro también. ¿O no? Estarse callado es un milagro. O me pasa a mí, nomás que no me puedo quedar callado. Pero daban la vuelta, todos calladitos, solamente los músicos. Y el séptimo día le dice, date 7 vueltas. Y la séptima vuelta, grita. ¿Tú imaginas a los que estaban ahí arriba en los muros, mirando? Y dice, ¿qué les pasará a esto? Que andan dando vueltas, se cree que van a hacer un pozo y se va a caer todo. Y de pronto, los que iban calladitos, ¿qué hicieron? Gritaron. ¿Qué tenían? Gozo de júbilo, porque habían ganado la batalla. Eso es fe, ganar la batalla antes de que suceda. Porque Jehová iba con ellos. Amén. Y cuando gritaron, dice que los muros se cayeron, excepto la parte donde estaba Ra. Digo, ¿cómo se cae todo lo demás y ese trozo no? Ahí en la ventana había una señal que le habían dicho, pon tu pañuelo del nasty. No era del nasty, era grana.
El pañuelo era rojo. ¿Sabes? Y cuando esa señal está ahí, Dios toca los muros, se caen todas, pero eso no se cae, porque Dios tenía un propósito con Rahab. Vino a ser la abuela, o la bisabuela de quién? De David. De David. Hemos visto que no es casualidad que estemos aquí en esta mañana, en este lugar, sino que la presencia de Dios te ha traído para decirte que Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Yo siempre digo que los que vienen aquí a este lugar son millonarios.